día de hoy también. El día de hoy les voy a dejar una hoja de trabajo para que ustedes puedan trabajarlo, ¿verdad? Y puedan resolver ejercicios acerca de la recta y la circunferencia y qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, muy bien. Ustedes eran los que decían tener dudas. Entonces, espero que mientras yo vaya resolviendo o les vaya diciendo cómo hice esto, pues ustedes me vayan diciendo cuáles son sus dudas, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido también que yo hable y hable y la idea acá es de resolver dudas, ¿verdad? Entonces, veamos acá que el ejercicio que teníamos es este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Que es el ejercicio que corresponde al ejercicio 1, ¿verdad? De la hoja de trabajo de Gauss-Jordan, de Gauss y Gauss-Jordan, ¿verdad? Que ustedes tenían en sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, como les comentaba el día de ayer, la cuestión acá es llegar a hacer una diagonal, ¿verdad? En donde en la diagonal principal, mejor dicho, llevar todos los números o elementos de la diagonal principal de una matriz, llevarlos a la unidad, ¿sí? Es decir, que todos sean 1, 1, 1 y que los números debajo de esa diagonal sean 0, ¿sí? Entonces, la idea al final es dejarlo más o menos así, que exista un coeficiente de X, Y y Z para la primera ecuación, que exista únicamente desaparecer acá el coeficiente de X y que únicamente tengamos dos variables, en este caso Y, Z, para la ecuación 2. Y para la ecuación 3 pues dejarlo únicamente en función de una variable. Esa es la idea cuando nosotros trabajamos con Gauss, ¿verdad? Entonces, al final, al quedar este sistema de ecuaciones, nosotros ya podemos, o que el sistema de ecuaciones se represente de esta forma, nosotros ya podemos venir y hacer sustitución, ¿verdad? Para poder encontrar los valores que me hacen falta. Con Gauss, entonces, al final llegamos a tener nosotros de una vez determinado cuál es el valor de la variable z, ¿verdad? Y a partir de esta, pues vamos sustituyendo en las otras ecuaciones y encontrando las variables restantes. ¿En qué consiste en general Gauss-Jordan? Entonces, perdón, Gauss o Gauss-Jordan, que al final tienen el mismo procedimiento, es básicamente utilizar operaciones, ¿verdad? Para poder llegar al resultado que les comentaba anteriormente. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo dije, yo siempre empiezo por lo primero que les recomiendo que hagan es ordenar sus filas si se pudiera. Ya acá se me fue realmente, pero igual llego al mismo resultado. Por ejemplo, lo que les comentaba el día de ayer, yo reviso, ¿verdad? Mis filas y mis columnas para ver si hay filas que cumplan con la condición de tener la unidad en la columna que a mí me interesa. Por ejemplo, esta fila 3 de esta matriz tiene la unidad, tiene ya, por ejemplo, en medio, ¿verdad? En la columna 2 fila 3 tiene la unidad. Entonces yo podría acá hacer una operación en la que únicamente debo indicar que la fila 3 va a cambiar de posición con la fila 2, ¿verdad? A manera que esto, pues, me facilite un poco el trabajo, en teoría. Pueden hacerlo así o no. Ahí sí que ya eso ya es criterio de cada persona, ¿verdad? Entonces, después de haber hecho eso, entonces la idea es empezar por la fila 1, ir en orden, ¿verdad? En orden de la diagonal, empezar por la fila 1 y lo primero que tengo que hacer en la fila 1, mi primera condición para llegar a tener esa diagonal con unidades, o con uno únicamente, entonces es buscar un valor, ¿verdad? Que me haga uno eh, este elemento de mi matriz sin importar el resultado o el cambio en las demás columnas. Solo me interesa el cambiar el elemento
de la columna 1, fila 1, ¿verdad? Y convertirlo en una unidad. ¿Sí? Entonces acá, pues obviamente lo más práctico es dividir toda la columna, o perdón, toda la fila 1 dentro de 2, que fue lo que hice. Entonces obtuve este resultado. ¿Sí? Entonces aquí lo que tiene, les comentaba, digamos que lo tedioso, si lo quieren ver así, o lo que tienen las matrices es que son muy trabajosas, ¿verdad? Hay que hacerlo paso a paso, yo lo recomiendo paso a paso para que ustedes no se confundan, para evitar equivocaciones es mejor hacer paso a paso. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Bueno, realicé esta operación de la fila 1 y obtuve los siguientes resultados en la fila 1. 1, 2, 3, 0, 9. Como no hice ninguna operación en las filas posteriores, pues lo que me queda acá es copiar esas filas tal y como están, o sea, los elementos de las filas tal y como están aquí arriba, ¿verdad? Entonces, representar todo eso y de ahí yo lo multipliqué. Bueno, ahora lo que me queda es que tengo que hacer 0 el elemento de la fila 1, columna 2. Entonces acá como es 4, obviamente a mí me conviene. Acá lo que se hace es, pueden hacer ustedes una multiplicación, una suma, una división dentro de una fila o entre filas. Por ejemplo, acá yo lo que hice fue optar por una suma. Entonces voy a venir y voy a sumar la fila 1, pero en este caso dije, para poder cumplir mi objetivo, yo estoy multiplicando la fila 1 dentro de menos 4 y se la estoy sumando a la fila 2. Entonces, básicamente, vean, menos 4 por 1 me da menos 4, más 4 me da 0. ¿Sí? Y esa misma operación lo voy a hacer, lo hice para cada elemento, ¿verdad? Entonces, para cada uno de los elementos y ya tengo entonces los resultados, ¿verdad? Entonces, copio todas las otras filas y pongo los resultados de la operación. Y esto es repetitivo hasta que yo logre tener la diagonal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hasta aquí ya hice 0, ¿verdad? Mi elemento, ¿verdad? Debajo de la unidad, que es de la fila 1, ¿verdad? De la columna 1, fila 1, del elemento que tenemos acá arriba. Entonces, ¿cuál es la otra condición? Que aparte de ser 0 ¿verdad? Mi diagonal principal tiene que quedar solo con 1. Entonces, aquí estoy haciendo una operación interna. Únicamente estoy diciendo que voy a dividir toda la fila 2 dentro de menos 3. Y aquí, como yo ya tengo 0, aquí ya no me afecta, porque recuerden que que 0 dividido cualquier número me va a dar 0, lo mismo que la multiplicación, ¿verdad? Cualquier número multiplicado por 0 me va a seguir dando 0. Entonces acá, pues no hay, este valor no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, la idea siempre es que primero ustedes hagan 0 el elemento de su columna o elementos de la columna que necesiten hacer 0. Y después, ¿verdad? Lo reduzcan a la unidad, ¿sí? Pues básicamente para que en este caso, la operación que ustedes hagan en la fila correspondiente ya no, ¿cómo se podría decir? Ya no afecte a este valor, ¿verdad? Al 0 que ya encontramos. Entonces aquí lo único que hice fue, si se dan cuenta, dividir toda la fila 2 dentro de menos 3. Entonces aquí no me afecta porque 0 menos 3 es 0, menos 3 dividido menos 3 es 1 y menos 6 dividido menos 3 es 2 y menos 12 dividido menos 3 es 4, ¿verdad? Entonces, como les decía, este procedimiento es repetitivo hasta que yo llego a mi cometido, que es tener la diagonal principal, solo unos en la diagonal principal,
y ceros debajo de esa diagonal. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda que quisieran resolver con respecto a su tarea? Sobre todo las personas que me preguntaban el día de ayer. De mi parte, ningún ingeniero. ¿No? Ok, los demás. ¿Les aclara sus dudas? ¿Siguen teniendo dudas? Necesito que me comenten porque ustedes me pidieron esto, ¿verdad? De mi parte, todo está claro, ingeniero. Bueno, está bien, muchas gracias. Los demás, ¿qué dicen? ¿Qué dice el público? ¿Todo claro entonces? ¿Ya podrían tener el examen? ¿Sí? Ok, está bien. Bueno, y esta es bueno, y hasta acá tenemos, lo que tenemos acá es la matriz de Gauss, ¿sí? Esta es la matriz de Gauss, es el método de Gauss. Si yo quisiera llegar a Gauss-Jordan, que les comentaba el día de ayer, ¿qué implica Gauss-Jordan? Que tengo que seguir haciendo estas operaciones hasta que solo tenga unos en la diagonal principal y todos los demás elementos de mi matriz sean cero, ¿sí? Entonces, el Gauss-Jordan lo que tiene es que es más trabajoso, pero directamente me va a dar a mí el valor de cada una de las variables. Es decir, me va a dar el valor, si, bueno, lo voy a poner acá, obviamente no lo estamos trabajando, porque como les digo es repetitivo como para volver a hacerlo. Si ustedes entienden Gauss, si saben hacer Gauss, van a poder hacer Gauss-Jordan, ¿verdad? Esa es como la premisa en este caso. Entonces, solo para cuestiones demostrativas. Bueno, igual se me va a bajar. Gauss-Jordan le quedaría así. Sí, hay que hacer cero todos los elementos por encima de la matriz también. Y eso significa hipotéticamente, si este fuera mi resultado de Gauss-Jordan, aquí me está diciendo que el valor de X es igual a 9, que el valor de Y es igual a 4 y que el valor de Z es igual a 3. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja con Gauss-Jordan. Me da a mí los valores de todas mis variables o de todas aquellas variables que están dentro de mi sistema de ecuaciones. ¿Sí? En cambio, con Gauss, aquí solo me va a dar el resultado directo de la variable Z o de la variable que ustedes tengan asignado a esta posición. Porque recuerden que nosotros solemos ordenar, ¿verdad? Las variables conforme el orden del alfabeto, ¿sí? Pero podrían ordenarlo pues de forma diferente, podrían tener otras variables, otros números o letras asignadas, más que todo letras asignadas a una variable. Y recuerden que ahí en este caso, pues el orden de los factores no altera el producto porque estamos hablando de sumas, ¿verdad? De ecuaciones. ¿Ok? Pero entonces, como les decía, ¿sí? Solo me da el valor directo de una variable. Entonces, de esa información que me dan en la fila 3, yo tengo que encontrar el valor de las otras dos variables. Para eso, entonces, lo que tengo que hacer, una vez que yo ya tenga mi matriz, a esta matriz le tengo que volver a asignar sus variables, ¿verdad? Por ejemplo, X, en este caso, más 2Y más 3Z, ¿verdad? Entonces voy a ordenar nuevamente o los voy a convertir así
para poder hacer la sustitución en cada una de esas ecuaciones y encontrar, como les comentaba, el valor correspondiente a ellas. Entonces, justamente eso fue lo que hice acá. ¿Sí? En base a la información que yo obtuve, vine y formé nuevamente mi sistema de ecuaciones ya con mi matriz reducida, ¿verdad? Entonces, acá me quedó x más 2y más 3z igual a 9, y más 2z igual a 0, a 4 y z igual a 3. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a empezar de abajo hacia arriba. Ya tengo mi valor de z, que es igual a 3, entonces este valor de z lo voy a sustituir a esta ecuación con dos variables para poder despejar y obtener el valor de la variable y, ¿verdad? Aquí es básicamente, ¿verdad? Álgebra, ¿sí? Resolver las ecuaciones utilizando el álgebra. Entonces, sustitución, me queda a mí que z es igual a 3, y es igual a menos 2, y sustituyendo este valor de z y de y en la primera ecuación, obtengo el valor de x, que es igual a 4. Entonces, lo trabajen así o terminen Gauss-Jordan, tendrían que haber llegado a la misma conclusión, ¿sí? Los mismos valores. Ahora, mi pregunta es, como les decía, siempre tratando de resolver sus dudas, ¿si les quedaron estos valores o les quedaron otros? Como dice el Disculpe, capitán de... ingeniera, ¿Sí? ¿cuál fue la pregunta, ingeniera? Disculpe, es que no tengo... Ah, sí, creo que no tiene buena señal. Bueno, espero que me escuchen. Básicamente yo les preguntaba, ¿verdad? Porque este es el ejercicio 1 de la hoja de trabajo. Entonces mi pregunta va hacia lo siguiente. ¿Les quedaron los mismos resultados que a mí o les quedaron resultados diferentes? Ya sea que lo hayan hecho con Gauss o Gauss-Jordan o de los dos. A mí me quedaron de igual forma, ingeniera. Ah, ok, muchísimas gracias. ¿Y a los demás? Igual, ingeniera. Sí, ok. Entonces, para concluir, sí queda más claro la forma en la que se resuelven este tipo de ecuaciones con con este método matricial. Yo espero que sí, ¿verdad? Sí, ingeniera. Sí, ok, está bien. Entonces, eso era lo que tenían que ver. Como les digo, yo en el examen realmente que vamos a tener, seguramente les venga uno de estos para que ustedes estén preparados. La verdad es de que no les voy a pedir las dos, Gauss y Gauss-Jordan. Solo con que me entreguen los resultados con una de esas dos metodologías es más que suficiente, ¿verdad? Entonces ahí ustedes son los que deciden cuál de estos métodos les es más sencillo, ¿verdad? Porque a algunos les podría parecer más sencillo trabajar con Gauss y a otros trabajar con Gauss-Jordan, ¿verdad? Eso ya corresponde a cada persona, con cuál se sientan ustedes más cómodos, ¿verdad? Pero sí, seguro que les viene uno de estos en el examen, ¿ok? Entonces, si estamos claros ahí, pues vamos a continuar con nuestra clase, ¿verdad? Con nuestros temas, para poder seguir avanzando, ¿verdad? Porque saben que pues con esta cuestión del cambio de profesor, pues vamos un poco atrasados con respecto a la guía programática de este semestre. Entonces, el día de ayer veíamos nosotros la parte de la recta, ¿verdad? Que como les decía y les vuelvo a comentar, es la base para poder estudiar también la geometría analítica de las figuras cónicas que nos restan por ver. Entonces, como digo, yo trabajo bajo la premisa de que ustedes ya vieron un poco de eso,
creo, según lo que me enviaron es como muy general. Entonces, ahora vamos a empezar nuevamente a verlo, ¿verdad? Un poquito rápido y centrarnos en los ejercicios, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver la circunferencia. Ese va a ser el tema a tratar el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver básicamente cómo construir siempre ecuaciones de una circunferencia. ¿Cuál es la ecuación general, verdad? ¿Cuál es la ecuación canónica? Que en este caso, para las cuestiones cónicas, vamos a ver dos tipos o dos formas de ecuaciones, ¿verdad? Entonces nos vamos a centrar en ver cómo construir o cuál es la estructura de esos tipos de ecuaciones, ¿verdad? O formas de representar una ecuación de una circunferencia, graficarlas y algunas partes básicas de esta figura, ¿verdad? Que obviamente nos ayudan a la construcción de la gráfica y de la ecuación, ¿verdad? Entonces, como siempre a mí me gusta pues empezar a que tengan una definición, ¿verdad? Aunque sea somera de la figura, pero todos sabemos que es una circunferencia, ¿verdad? Básicamente es un círculo, ¿sí? Que tiene con sus partes básicas, que es diámetro, radio, un centro, ¿verdad? Pero en geometría analítica tienen, o matemáticamente hablando, tiene una definición que dice que la circunferencia, se los voy a poner aquí, se los escribo y de ahí se los dicto, ¿verdad? Ok, entonces básicamente dice que la circunferencia es el conjunto de todos los puntos del plano equidistantes a un punto fijo. Y ahorita vamos a ver gráficamente a qué hace referencia eso, ¿verdad? Entonces acá los puntos equidistantes, ¿verdad? Van a ser todos o es todo el perímetro de nuestra circunferencia. Y el punto fijo es el centro de esa circunferencia. Entonces, para poder verlo gráficamente, les voy a poner una imagen para que vayamos viendo, como les digo acá, lo que tenemos que ver, pues es las partes, ¿verdad? Que tiene una circunferencia y que nos van a servir a nosotros. Voy a usar esta figura, ¿sí? Para poder representar la circunferencia, ¿sí? Entonces, en geometría analítica es lo que vamos a estudiar. Va a ser básicamente cómo puedo construir la ecuación general o canónica de una circunferencia a partir de puntos claves de esta, ¿verdad? Entonces, según nuestra definición, nos dice que una circunferencia es el conjunto de puntos, ¿verdad? Recuerden que cualquier línea de cualquier gráfico es un conjunto de puntos. Y nuestro conjunto de puntos en este caso va a estar determinado por el perímetro de la circunferencia o del círculo, que dice que tiene un punto fijo. Nuestro punto fijo es este que tenemos acá, ¿sí? Este,
que es el centro de la circunferencia. Y como acá vamos a empezar a ver, como les decía, en geometría analítica, cómo están o cuáles son las coordenadas de esos componentes dentro de un marco referencial que es nuestro plano cartesiano. Entonces, ese centro que tenemos nosotros va a tener las coordenadas HK, ¿sí? Es solo para representar. H hace referencia a la posición en X y K hace referencia a la posición en Y, ¿sí? ¿Cuáles son esas posiciones? Entonces, cada uno de los puntos acá dice de la circunferencia son equidistantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo vengo y como lo tengo acá, yo marco o vengo y desde el centro marco una línea o trazo una línea hasta cualquier punto de la circunferencia, por ejemplo este que me dice que es el radio, y que de hecho este es otro de los componentes básicos, ¿verdad? De la circunferencia. Antes de seguir, indiquemos qué es el radio. El radio es la distancia. Y es la distancia desde... Aquí no me gusta, entonces lo voy a poner con... Es mucho más fácil para... ¿Sí? Vamos viendo los componentes, ¿verdad? Tenemos el centro, que es un componente importante, y tenemos el radio, que el radio es básicamente la distancia que hay entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. ¿Sí? Eso es básicamente. Y cuando habla acá que todos esos puntos son equidistantes de un punto fijo, eso solo me está diciendo a mí que desde este punto, desde el centro hasta este punto de la circunferencia, hay existe la misma distancia que desde este punto hasta esta parte de la circunferencia. Por cualquier lado que yo quiera obtener la distancia entre el punto y la circunferencia de esta figura o el perímetro de esta figura, voy a tener la misma distancia, ¿sí? Y a esa distancia, como ya dijimos en este caso, ¿verdad? Esa distancia equidistante desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia, vamos a llamarlo radio, ¿sí? Entonces el radio en este caso es una distancia. Entonces, estos dos componentes me van a servir a mí para poder graficar y poder encontrar la ecuación de la circunferencia. Entonces, para eso, para poder encontrar la ecuación, nos basamos en el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, acá hacemos nosotros de cuenta, ¿verdad? De que el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan ustedes que trata de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ay, perdón. Entonces, acá lo que hace es que trazamos un triángulo rectángulo de los puntos que ya conocemos y en base a eso sabemos que este radio pasa a ser en este caso, ¿verdad? Podríamos llamarlo como la hipótesis de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, para poder obtener la distancia de ese radio, vamos a usar como les decía, el teorema de Pitágoras. Entonces dice que el radio, que es igual a una distancia, va a ser igual a
la raíz, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? De este punto tiene coordenadas X, Y, ¿verdad? Entonces acá dice que para obtener esa distancia que hay entre ese punto y el centro, utilizando el teorema de Pitágoras, esto sería el valor de X menos el valor del centro, esto elevado al cuadrado, más el valor del punto en Y, menos el valor de K, del centro de esa circunferencia, elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la ecuación que nosotros vamos a obtener de la circunferencia está en función de esto, ¿sí? Esta es la base de la ecuación canónica y la ecuación general de una circunferencia. ¿Okay? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora bien, entonces veamos que, como les decía, para la circunferencia vamos a tratar con dos tipos de ecuaciones o dos formas de representar la ecuación, y vamos a entender entonces, en base a lo que hemos dicho anteriormente, que podemos obtener la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Sí? Y la ecuación canónica de la circunferencia tiene la siguiente forma. Tiene la siguiente estructura. Ya se nos va a acabar el tiempo también. Recuerden que si se corta, pues ustedes pueden volver a ingresar.